Listo, perfecto. Ahora sí, ya estamos con el sonido listo, entonces les voy a contar cuál va a ser la dinámica de la noche, cuál va a ser el tema que vamos a tratar. Hoy vamos a hablar de e-commerce, una herramienta supremamente importante para todos los que quieren hacer dropshipping en Colombia. También, aparte de ver los beneficios, las ventajas que tiene esta herramienta, al final de la presentación vamos a hacer un análisis de datos de un comercio real. Entonces, de esta manera nos vamos a poder dar cuenta todo el potencial que tiene esta herramienta y todo lo que te puede brindar. Al final del evento, como siempre, vamos a tener un sorteo en vivo. La vez pasada, ustedes, los que ya estuvieron, tuvimos un pequeño problema con el internet, pero ya lo tenemos súper solucionado y por eso el sorteo de hoy viene súper recargado. Viene con más de 3 millones de pesos en premios. Vamos a rifar membresía de dropshipping, vamos a rifar una anualidad de e-commerce, vamos a rifar el montaje de toda una página de Shopify, vamos a rifar kit de productos y no se les olvide también que vamos a tener el lanzamiento de 4 nuevos proveedores que a partir de mañana ustedes ya pueden empezar a despachar los que tienen nuestra membresía. Los que no la tienen les vamos a mostrar un poco de estos proveedores para que se animen y empiecen con nosotros a trabajar con dropshipping en Colombia. Recuerden que nuestra membresía no es solamente un curso, nuestra membresía es todo un portafolio de beneficios, entre ellos los proveedores. Tenemos los mejores proveedores de Colombia en este momento trabajando en Dropshipping Colombia. Ahora les voy a presentar entonces la persona que va a estar a cargo de hacernos la presentación hoy. Él se llama Stevenson Rivera, es el fundador de e-commerce, es una persona completamente preparada, con todo el conocimiento de EFI, es ingeniero de sistemas de sistemas e informática de la Universidad Nacional de Colombia. Él nos va a hacer una pequeña presentación de cuáles son los beneficios de EFI, para qué sirve, cómo se saca la trazabilidad de productos, de pagos, y también va a ser la persona encargada de hacernos el análisis de datos al final de la presentación. Durante toda la presentación también nos va a acompañar Juan David Carmona, como ustedes ya lo conocen, más de 5 años de experiencia en comercio electrónico, para transmitirle a Steven todas las preguntas que ustedes tengan, que nos pueden ir haciendo en el chat acerca de e-commerce, de lo que pueden lograr con eso y cuáles son los beneficios principales de esta plataforma. Entonces, sin más, le voy a dar paso a Steven para que esté con ustedes. Vamos a probar que la cámara y el sonido estén bien y los dejo con la presentación de él. Steven, ¿me escuchas bien? Por favor, prende la cámara. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchas bien? Nos escuchan a los dos bien para que empecemos la presentación. Listo, en el chat ya nos están confirmando que no hay ningún problema, entonces vamos a iniciar. Steven les va a hacer una presentación. Recuerden al final, lanzamiento de 4 nuevos proveedores en nuestra membresía y el sorteo de más de 3 millones de pesos en premios. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, nos la dejan en el chat y vamos a tratar de irla resolviendo y de pasárselas a Stevenson para que nos la resuelva en vivo. Steven, la sala es toda tuya. Listo, Alejandro, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Voy a compartir por aquí mi escritorio. Muy buenas noches para todos, soy Juan David Carmona, voy a estar acompañando todo este proceso junto a Steven. ¿Me confirman si también me están escuchando bien, por favor? Sí, Juan, ahí por lo menos yo te escucho muy bien. Excelente, muchas gracias. Listo, Juan, cuando quieras, entonces iniciamos con tu moderación. Listo, vamos a dar inicio a esta presentación. Steven, pues primero, bienvenido. Un placer tenerte acá. Gracias a todo el trabajo que vienes realizando. Denme un segundito. ¿Me confirman sonido nuevamente? Sí, ahí estamos bien, Juan.
Listo, perfecto. Bueno, Steven, primero que todo te quiero dar gracias en nombre de muchísimos comercios electrónicos porque lo que has desarrollado, lo que has logrado con esta gran plataforma ha hecho que muchas personas, y estamos hablando de cientos, quizás miles de personas, se estén beneficiando con el comercio electrónico, estén teniendo resultados muy positivos. Entonces, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por todo eso que has logrado desarrollar con este sistema. Gracias, Juan. Listo, primero que todo, Steven, me gustaría conocer un poco más de quién es Steven, qué estudió, de dónde sale la idea de desarrollar todo este montón de estrategias que hoy en día benefician a tantos comercios electrónicos. Bueno, Juan, de profesión soy ingeniero de sistemas y inicialmente empecé a desarrollar software a la medida para diferentes empresas de muchos sectores, del sector educativo, del sector industrial, pero me di cuenta que a medida que íbamos desarrollando software, todos iban digamos, teniendo como necesidades en común. Pongo mi cámara donde salgo. ¿Ahí me escuchas bien, Juan? Listo, entonces a medida que fuimos desarrollando software a la medida, nos dimos cuenta que muchas empresas tienen las mismas necesidades y que para acceder a software que fuera de calidad, pues le tocaba hacer, digamos, inversiones de mucho dinero. Entonces empezamos un proyecto de software que se llama EFI y fue un software hecho a la medida de todas esas necesidades que vimos en las diferentes empresas, pero donde ya no hacíamos un desarrollo a la medida para cada empresa, ¿cierto? Porque habían digamos, empresas que tenían el empuje, que tenían la idea, pero no tenían un presupuesto de 30, 50, 80 millones de pesos para desarrollar un software que fuera tan completo. Y creamos un software que se llama EFI, que es un software a la medida para cualquier tipo de negocio. Dentro de ese enfoque de realizar software a la medida, mucha parte de los clientes empezaron a ser del sector del e-commerce, ¿cierto? Entre esos, el comercio de Juan, por ejemplo, que fue uno de los primeros clientes que tuvimos del e-commerce, y ellos empezaron a pasarnos una cantidad de requerimientos, de requisitos, que con otros software, digamos, masivos, obviamente nunca iban a encontrar una solución porque son software más cerrados y más rígidos. Entonces empezamos a desarrollar una serie de funcionalidades enfocadas al e-commerce, pero sin dejar de la mano el resto de herramientas administrativas y contables que cualquier software debe tener. Entonces, ¿qué es EFI? EFI es un sistema integrado de información y ahora también de logística que permite la gestión eficiente de cualquier tipo de negocio tradicional, negocio del e-commerce. ¿Con qué objetivo? De que los negocios se controlen y crezcan. Porque hay negocios que crecen mucho, pero crecen desbocados y llega un punto en que el crecimiento ya no es posible porque nunca hubo un orden. Entonces, esos son como los dos objetivos principales. Yo te quiero complementar algo, Steven. Lo hablo directamente. Todos los que me conocen saben que nosotros montamos hace aproximadamente unos 5 años un comercio electrónico llamado El Puerto Importados. Ese comercio creció demasiado en muy poco tiempo. Entonces ese crecimiento inicialmente, que arrancó desde una casa, teniendo mercancía en la sala, definitivamente empezó a suceder lo que Steven nos está contando. Nos desbordamos, realmente ya llegó un momento donde no éramos productivos porque teníamos tantas cosas que hacer que no llevábamos el control del negocio. Entonces empezamos a tener fugas de dinero, problemas con empresas de mensajería, demasiado tiempo para hacer unos procesos que hoy en día son automatizados. Entonces ese fue el momento cuando llegamos a EFI, donde nos sentamos y empezamos, como Steven lo decía, a pedir unas solicitudes. Era una necesidad realmente de nosotros como comercio electrónico. Y ahí es cuando le hago un llamado a todas las tiendas virtuales, porque sé que acá nos acompañan cientos de tiendas virtuales, y es que las tiendas virtuales están en un momento ideal en el comercio electrónico en Colombia, donde muchas están creciendo, pero crecen de una forma tan acelerada que no tienen presente un montón de funcionalidades, un montón de estrategias y simplemente se dedican a vender. Y el resultado de tener un negocio que simplemente vende es que posiblemente va a desaparecer con el tiempo. O sea que si tú vendes, si tú realmente sabes de comercio electrónico, pero solamente sabes vender, vas a tener problemas. Hay que controlar otros factores, costos, gastos, inventarios, un montón de herramientas que las vamos
a ir conociendo, obviamente, con Steven en este momento. Listo, continuamos, Steven. Para continuar con las diapositivas, Steven, entonces, y después de conocer qué es EFI, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué beneficios tiene EFI? Listo. Antes de hablarte de los beneficios, Juan, primero voy a dar una idea como más amplia de qué es EFI, porque digamos que EFI es un poquito, digamos, no es tan fácil de comprender porque no es solo un software. Listo. EFI realmente es un ecosistema que se compone de muchos elementos y quisiera en este webinar, de hecho, tratar de hacer mucho énfasis en eso, porque muchas tiendas, muchos e-commerce que de hecho han entrado a EFI, así por los webinars, por recomendación, porque en todos lados se está hablando de EFI, realmente no conocen la magnitud real de qué es el ecosistema EFI. ¿Listo? Entonces, EFI como tal no es un software. El software se llama EFI ERP. Ahorita vamos a ver un poquito más en detalle cuál es el alcance de ese software, pero realmente el ecosistema EFI es que ese software está vinculado a una cantidad de otros sistemas que es lo que permite que los negocios trabajen en un único lugar. Eso es lo más especial de nuestro sistema. Entonces, si todos están viendo ahí la presentación, en el centro tenemos al software EFI ERP y al lado tenemos una cantidad de elementos. Tenemos entonces la integración logística de nuestro software con las transportadoras. Actualmente estamos trabajando con Envía, es una de las más grandes que tenemos en este momento. Estamos trabajando con una transportadora propia que se llama Logística EFI-Commerce, que además tiene el tema de las bodegas. Tenemos bodegas en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, y la distribución de la mercancía que ustedes manden hacia esas bodegas de forma local o también a través de las transportadoras nacionales. Estamos finalizando la integración con la transportadora también Servientrega, que digamos es un plus muy grande para destinos donde de pronto Envía no llega y con unas tarifas mejores que las de Envía. Tenemos la integración, y esto es de lo más grande, pues, digamos que tenemos en el sistema, y es la integración con el modelo dropshipping de una forma totalmente automática, tanto en el envío de la información que hay dentro de todo el modelo dropshipping, como en el tema de los dineros, ¿cierto? De todo el flujo de dinero que hay en el modelo de dropshipping. Y tenemos también integración con las plataformas e-commerce, digamos, las más grandes que se manejan en este momento, que es Shopify y que es WooCommerce. ¿Listo? Entonces, todo este ecosistema es EFI. Cuando alguien dice que trabaja con EFI, es porque tiene acceso a un software. Ese software no es solo logístico para generar guías y ya, es un software administrativo que tiene todos los módulos de cualquier empresa organizada, compras, ventas, contabilidad, tesorería, cuentas por cobrar, por pagar, todo el módulo de logística, y ese software se integra una cantidad de más elementos que hacen que este sistema sea muy robusto. Todo el tema de transportadoras, todo el tema del dropshipping, la integración con las plataformas de comercio electrónico para que las empresas no funcionen como de forma aislada, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en este momento? Hablemos puntualmente de los e-commerce. Los e-commerce en este momento tienen una cantidad de sistemas. Entonces, tienen un sistema para generar guías, tienen otro software por allá para hacer la contabilidad, tienen otro software, digamos, para allá que es la página web que no está integrada. Entonces, el inventario es una manualidad, es un desastre. Entonces, lo que EFI viene a hacer es la solución en temas de información y de integración logística de todo lo que un negocio, sea tradicional o un e-commerce, digamos, llegue, pues, requiera para el crecimiento de su negocio. Y ahora sí, Juan, con la pregunta que me estabas haciendo, entonces vamos a ver, ya entendiendo qué es EFI, vamos a conocer entonces cuáles son las ventajas de nuestro sistema. Bueno, ya había hablado del tema del dropshipping, pero como para que todos saben que el dropshipping es, digamos, el modelo de ventas donde yo puedo vender a través de internet o de catálogos o de lo que sea sin necesidad de tener el producto. Y un proveedor que tiene la mercancía es el encargado de enviar los pedidos a mi cliente final. Ese es el modelo del dropshipping. En nuestro caso es el mismo modelo, pero tenemos un elemento adicional que es la empresa EFI-Commerce. EFI-Commerce es una empresa que se encarga de coordinar
la información entre esos tres agentes, que es el proveedor que tiene la mercancía, el distribuidor que es el que hace las ventas y el cliente final, para que la información circule de forma automática. Es decir, el distribuidor nunca se tenga que comunicar con el proveedor nunca se tenga que comunicar con el distribuidor y, o sea, todo sea de forma automática y en la cuestión de los dineros sea lo mismo. F-Commerce es el encargado de recoger los dineros y repartirlos a todas las partes del modelo de dropshipping. Ahora sí, vámonos para el tema de las ventajas y los factores diferenciadores de nuestro sistema EFI. Primero, somos un sistema macro a nivel del negocio. ¿Qué significa eso? Que no nos enfocamos solo en la logística de los e-commerce. Realmente EFI es un sistema para administrar todo el negocio. Entonces incluimos todo, la nómina, la contabilidad, los gastos, todo el resto de, digamos, de elementos que deben confluir en una empresa para que funcione. No cobramos comisiones por venta exitosa, ¿cierto? Digamos, no cobramos una comisión del 5%, del 10% por cada venta que se haga. Lo único que cobramos es a precio de costo, digamos, los diferentes elementos que son necesarios para que esto funcione. Entonces, obviamente, cobramos los fletes de las transportadoras a precio de coste de transportadoras, ¿cierto? Cobramos, digamos, los manejos bancarios cada vez que nosotros realizamos la consignación a los diferentes bancos, cobramos a precio de, digamos, de costo, tal cual la comisión bancaria, pero no marginamos sobre las ventas que ustedes hacen a través de nuestro sistema. ¿Listo? Este es uno de los más importantes y de hecho que es el tema para el día de hoy, exportación completa de la información a Excel. ¿Listo? Todo en EFI es exportable y masivamente. Es decir, la información de mis clientes, exportable completa en un solo clic. La información de todas mis guías, exportable en un clic a Excel. La trazabilidad de estados, exportable a Excel. O sea, todo es exportable a Excel y completo. No es que ciertas columnas sí bajan, ciertas no, y si quiero algo, entonces me toca llamar a soporte para que me generen un reporte de X o Y cosa. Todo en EFI es exportable. Y tenemos unos filtros de búsqueda dinámicos que hacen que en EFI se encuentre cualquier cosa prácticamente en un segundo. Quiero saber cuánto fueron mis ventas en X periodo, por tal ciudad, con tal cliente, en este intervalo de valores. Ahorita vamos un poquito sobre los filtros de búsqueda. Entonces, hace que la información en EFI sea muy, o sea, EFI es tener la información a la mano en tiempo real. Listo. Uno de los elementos más importantes, la integración y automatización en un solo sistema. Si ustedes tienen EFI, se supone que no necesitan más nada. No necesitan una aplicacioncita para hacer esto, un plugin para generar los rótulos de las guías, no necesitan un software contable por aparte. Con EFI el ideal es que todo está en un solo sistema de forma integrada. Control real y total del dinero del negocio. Esto es de lo más espectacular que uno como dueño de negocio le interesa, es tener el control total. ¿Y cuáles son, digamos, el elemento más tangible por el cual uno tiene un negocio? Pues obviamente el dinero. ¿Qué es lo que pasa si tuviéramos un sistema únicamente logístico? Que la parte del dinero tocaría manejarla en otro sistema o en un archivo de Excel o en otro sistema. Entonces, controlar el dinero, como decía Juan. Juan tenía un negocio desde hace muchos años. Ese negocio creció a una velocidad exponencial, pero Juan estaba perdiendo el control de todo, control de mercancías, control del dinero. Y como EFI no es un software solo logístico, sino un software administrativo, permite que cada peso, cada centavo que entre a la empresa y cada unidad de inventario que entre a la empresa esté totalmente controlada. Listo, hay toda una cantidad de transacciones de compras, de ventas, de inventario que permitan que tanto el inventario como el dinero sean perfectos en EFI. Obviamente, si se hace lo necesario para ese montaje, ¿cierto? Si la empresa realmente utiliza todos los procesos, vamos a causar las ventas, a hacer una cantidad de cosas que el software permite, pero digamos que abarca el control total del negocio. Plataforma 100% online, no es necesario, digamos, instalar un programa, hacer actualizaciones, depender de la máquina en la que se trabaja, no. Es un software 100% online, tiene versiones responsive que funcionan muy bien en tablets, en celulares. Bueno, ¿qué otras ventajas tenemos? Mejora del flujo de caja, digamos esto ya puntualmente con el tema de los recaudos.
cuando los e-commerce mandan el volumen de sus ventas, digamos, lo que más mata un e-commerce en este momento es el flujo de caja para hacer más publicidad y seguir dándole la vuelta al negocio, ¿cierto? Entonces, en este momento nosotros estamos trabajando con 3 consignaciones por semana de los recaudos. Las transportadoras nos traen los recaudos a nosotros de las ventas que se hacen a través de nuestro sistema y nosotros nos demoramos solo un día para hacer las liquidaciones y para consignarles a ustedes. Entonces manejamos un flujo de caja muy constante que hace que los e-commerce puedan reinvertir en publicidad, reinvertir en la parte comercial y hacer que crezcan más rápido, que no tengan que estar esperando una cantidad de días o pagando, digamos, una comisión a un sistema como para que me consigne una plata anticipada. No, o sea, a nosotros las transportadoras nos traen los recaudos, sean transportadoras nacionales o nuestros mismos mensajeros, y prácticamente al otro día estamos consignando a los e-commerce porque nuestra liquidación es automática. ¿Listo? Que ese es el siguiente punto, liquidación automática de dineros. Acá no manejamos manualidad para los dineros, el software se encarga de hacer todo, es perfecta la liquidación y aparte de que es rápida, hay una trazabilidad donde ustedes pueden saber cada centavo que se consigna, por qué se consigna, qué me cobraron, qué no me cobraron. Y ni siquiera tienen que ir a una factura en PDF, a pedir que me mande el Excel de lo que me está pagando, no. Ustedes se meten a EFI y hay una trazabilidad como si fuera un estrato bancario donde te decimos, mira, recaudo de esta guía, de esta guía, de esta guía, aquí te cobré este flete, te cobré esta comisión bancaria y todas las cuentas son 100% claras sin necesidad de depender de nosotros. ¿Qué más tenemos? Creación e impresión de guías masivas a través de nuestra plataforma. Entonces, en algunos sistemas logísticos hay un problema y es que la generación, digamos, de las guías de impresión toca hacerlo directamente a través de las plataformas de las transportadoras, ¿cierto? Con nuestro software no. Ustedes prácticamente se olvidan de las plataformas de las transportadoras, solo hablan en EFI y en EFI hacen todo. Crear las guías de todas las ventas de hoy, lo hacen automáticamente. Imprimir masivamente todas las guías o todos los rótulos, lo hacen con un clic automáticamente. Contamos con los proveedores más grandes de dropshipping que hay en este momento en Colombia y no solo el hecho de ser grandes, que esos proveedores realmente son certificados por nosotros, que realmente ofrecen un buen producto, ofrecen una buena garantía, ofrecen un buen servicio, ¿cierto? Porque obviamente ellos son la imagen de nuestro sistema. Si un proveedor de dropshipping entra a nuestro sistema y no cumple digamos, con lo que debería tener un proveedor de dropshipping, buena calidad de productos, buen respaldo, tiempos rápidos, entonces estaría haciendo que el sistema se ensucie, ¿ya? Entonces, todos los proveedores que entran a nuestro sistema se capacitan, se visitan, se verifican que tengan lo necesario para ser realmente proveedores de dropshipping que fortalezcan nuestro sistema. Y la última ventaja es que te contamos con un equipo de apoyo para disminuir el tema de las devoluciones, que ese es otro dolor de cabeza de todos los e-commerce. Entonces, contamos con un equipo de especialistas que están velando para que los paquetes de ustedes lleguen al cliente final, para que no causen devoluciones y obviamente se pierda un dinero en fletes, se aportan los paquetes, etc. Esas son como las ventajas más grandes, Juan, de nuestro sistema EFI. Listo, muchas gracias, Steven. Aprovechando que estamos hablando de ventajas, veo unas 3 preguntas que las podríamos resolver en este mismo momento. La primera, nos preguntan si EFI tiene facturación electrónica. Listo, entonces, obviamente EFI, al ser un... Apagué. Le di al audio de acá. Aló, aló. ¿Sonido?
Steven, ¿me confirma si escuchas nuevamente? ¿Ahí me escuchas bien? Listo. Voy a volver a responderte entonces el tema de la factura electrónica. ¿Listo? El tema de la facturación electrónica. Entonces, como nuestro sistema es un software administrativo y contable, contamos con facturación electrónica y no cualquier facturación electrónica. Tenemos un plan en el cual ustedes no pagan por cada factura emitida a la DIAN, que es como el modelo convencional de factura electrónica, que se pagan 300, 400 facturas. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, sino que pagamos un plan anual digamos, por el reporte de las facturas, tiene un costo de 240,000 pesos y se pueden generar cuantas facturas quieran. 100 facturas, 1000 facturas, 1.000.000 de facturas y no se cobra un peso más. ¿Listo? Entonces, sí contamos con facturación electrónica y no es necesario que tengan otro software para crear las facturas, conseguir un proveedor tecnológico, no. Todo está dentro de EFI. Perfecto. Tengo otra pregunta. Alguien nos dice, ¿debo tener la marca registrada para estar en EFI? Y más o menos de la misma pregunta, ¿debo tener NIT para estar con EFI? Repíteme la pregunta, Juan, por favor, que estaba aquí compartiendo el escritorio. ¿Debo tener NIT para estar con EFI? Listo. Para trabajar con EFI, eso es una de las cosas, digamos, de las bondades también que tenemos y también hacia quién va enfocado, porque muchas de las personas que nos acompañan en el webinar de hoy puede que ni siquiera sean empresarios, que ni siquiera tengan un e-commerce. Entonces es importante, digamos, saber que para trabajar con EFI no es necesario tener una empresa que tenga su NIT, no es necesario tener un RUT. Listo, es una de las cosas que durante el camino se van adquiriendo. Para tener EFI, lo único que se necesita es una cédula, un documento, arrancas con el sistema y si no tienes un negocio tradicional o no tienes un e-commerce, entonces puedes arrancar con el modelo de dropshipping, donde simplemente con toda la compañía de dropshipping en Colombia, cursos y una cantidad de herramientas que tenemos, puedes montar tu negocio en Internet sin necesidad de tener nada. Entonces, para utilizar EFI no es necesario tener una empresa, tener nada, y mucho menos para acceder al tema logístico. Entonces, una persona, un joven, un estudiante, un emprendedor que el día de hoy arranca a hacer dropshipping, por ejemplo, con nuestro sistema, al otro día perfectamente puede estar despachando con nuestras transportadoras nacionales, con Envía, con Servientrega, con logística of e-commerce, sin necesidad de tener que tener una empresa registrada y una cantidad de estructura que normalmente una transportadora de estas le va a exigir para poder trabajar con ellos, digamos, de una forma integrada. Perfecto. Terminamos con una última pregunta y después al final responderemos más. Nos pregunta una de las tiendas virtuales, si EFI no genera comisión por venta, ¿de dónde genera sus ingresos? Básicamente, contemos sobre la mensualidad que pagan todos los comercios electrónicos al usar EFI. Listo. Entonces, EFI es un software administrativo. Digamos, dentro del chat, de pronto la persona que nos ayuda de pronto pudiera colocar la página efi.com.co. De hecho, se las voy a colocar aquí en pantalla. ¿Listo? Esta es la página de nuestro software y dentro de nuestro software aparece una tabla con todas las tarifas de nosotros. Son planes muy transparentes, no es que dependiendo del tipo de cliente, entonces le vamos a dar un precio, lo que sea, no. Son tarifas muy transparentes que dependen del nivel o del tamaño del cliente o del negocio que tenga. Entonces manejamos planes desde 60,000 pesos mensuales hasta planes de 1.600.000, 3 millones, 4 millones, dependiendo del tamaño de la empresa. ¿Listo? Entonces EFI genera sus ingresos es por el uso de ese software. ¿Listo? Esos 60,000 pesos que pagan los comercios electrónicos, digamos por pequeños, realmente ni siquiera es por el software. Esos 60,000 pesos es por el soporte de todo nuestro equipo de trabajo, ¿cierto? Porque no es un software en el cual ustedes paguen una mensualidad y si tuvieran alguna duda, algún requerimiento, entonces les toca hacer una PQR, enviar un correo, no.
Acá todo es vía llamada, aquí la implementación es personalizada, digamos, en cada uno de sus negocios, y por ese soporte, por ese acompañamiento, por esa asesoría, es que ustedes pagan 60,000 pesos mensuales. Si tienen un e-commerce más grande, por ejemplo, que tenga 15 empleados, entonces pagarían 120,000 pesos mensuales, y de ahí es donde se genera la ganancia de nuestro negocio. Perfecto. Hablo desde el caso particular del puerto como empresa. Nosotros empezamos pagando 60,000 pesos, obviamente con el crecimiento. Es una empresa que paga, no sé, una mensualidad de 800, 900, no recuerdo en cuánto está. Obviamente ya necesita demasiados usuarios, muchos empleados, es un sistema ya muy grande, pero la mayoría de los comercios electrónicos, creo que el 90 y pico %, todos están con un plan básico de 60,000 mientras hacen crecer su sistema. ¿Listo? Dejamos al final las siguientes preguntas, continuamos con la presentación, Steven. Listo. Vamos a hablar entonces de algunas funciones. Les voy a mostrar el software por encimita para que ustedes de pronto tengan una idea como más clara de lo que es el software. Este es nuestro software. Se accede a él a través de cualquier navegador de internet. No es necesario instalar ninguna aplicación. Y en la parte izquierda vemos todos los módulos que tenemos. De forma rápida vemos que tenemos un CRM, toda la parte de terceros, toda la parte de producción e inventario, que es de las cosas, digamos, que funcionan más perfectamente dentro de EFI. El inventario en EFI es prácticamente perfecto si la empresa lo sabe utilizar y realmente, digamos, implementa todos los procesos. Tenemos un módulo inclusive para alquiler de, digamos, empresas que se dediquen al alquiler de películas, de andamios, no sé, digamos, una modalidad de alquiler también está ahí soportado. Todas las transacciones de compras habidas y por haber, de ventas, todo el módulo de dropshipping, todo el módulo de logística, un módulo especial de e-commerce donde ya, digamos, recuerden que ahorita yo les dije que en e-commerce se sabía todo el dinero que les damos o les cobramos de qué es. Esa es la parte de e-commerce. Y toda la parte de tesorería, lo que me deben, lo que debo y el dinero que tengo en tiempo real, ¿cierto? Vamos a hablar entonces de algunas herramientas muy puntuales de la parte logística, que es, digamos, de lo que más nos interesa el día de hoy, ¿cierto? Porque estamos muy enfocados no a los comercios tan tradicionales, sino más de e-commerce. Entonces, ¿qué tenemos, por ejemplo? El tema de la trazabilidad de estados de los pedidos que enviamos. Entonces, con nuestro software, me voy a venir, por ejemplo, para la parte de guías de transporte. Voy a buscar, por ejemplo, una transportadora. Vamos a buscar, por ejemplo, Envía con recaudo. Voy a buscar, por ejemplo, alguna guía que esté en estado entregada, por ejemplo, y que se haya realizado. Estos son todos los filtros que yo les hablaba ahorita, ¿cierto? Juan, ¿me confirma si estás viendo bien el escritorio? Si lo estoy compartiendo bien. Se ve perfecto. Listo, entonces esto es lo que yo les digo, que la información en nuestro caso no es solo un listado con las transacciones, sino que hay una parte de filtros de búsqueda que es dinámica. Ustedes pueden encontrar la información que quieran aplicando filtros y en un segundo tendrían la información. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Me estoy yendo al módulo de guías de transporte dentro de EFI. Le estoy diciendo que me traiga las guías de la transportadora Envía, que estén en estado entregado, para mostrarles un tema de trazabilidad, y que se hayan creado, por ejemplo, desde el 1 de enero. Asumo que a cada fecha, obviamente, ya van a haber guías entregadas. Le doy a aplicar filtros y me salen, por ejemplo, podría estar fallando aquí, crédito, mercancía terrestre, paquete terrestre. Ok. Vamos a revisar, me salen, por ejemplo, 184 guías que se encuentran en ese estado. Vámonos a parar puntualmente sobre esta guía. Si le doy clic a la guía desde EFI, miremos que una vez sale en el rótulo de Envía sin necesidad de tener que meterme a una plataforma externa de la transportadora para verlo. Y si me voy a la parte de ver más detalles, me aparece una trazabilidad de todos los estados que se generaron. Digamos, normalmente con Envía tú puedes saber cuál fue el último estado, ¿cierto? Y metiéndote, digamos, directamente a la parte de Envía. En EFI queda una trazabilidad de todos los estados, en qué fecha se actualizó el estado y si, digamos, también manejamos una parte de mensajería, ¿cierto? Si hubiéramos programado para que esta empresa, por ejemplo, mande mensajes masivos, entonces también habría una trazabilidad de mensajes de texto. ¿Listo? Hola, mensajes personalizados.
o por ejemplo en este caso se llama cliente Adiela, entonces, hola Adiela, tu pedido fue despachado tal día, o tu pedido apenas va a ser despachado para que estés, digamos, pendiente con X cantidad de recaudo, etcétera. Entonces, ese es el tema de la trazabilidad de estados. El tema de la trazabilidad de dineros, y esto es una cosa muy importante para los e-commerce. Normalmente con las transportadoras, cuando nosotros mandamos la mercancía, la transportadora se encarga, digamos, hablemos, digamos, del tema de la contraentrega, es decir, mandamos un pedido que el cliente no ha pagado, el cliente le va a pagar a la transportadora y la transportadora me va a entregar el dinero a mí. ¿Qué pasa con las transportadoras? Las transportadoras normalmente nos consignan los recaudos y nos dicen qué guías nos consignaron, pero no nos dicen qué guías no nos han pagado, ¿ya? Entonces, ¿qué les toca hacer a los comercios electrónicos? Arrancar hacia atrás, a chulear prácticamente manualmente y tratar de generar una correspondencia y saber en vía qué me debe y qué no me debe. En el caso de nosotros, todo es tan sencillo con un solo clic. Por ejemplo, yo voy a decirle acá al sistema, le digo, venga, de estas 184 guías que fueron entregadas, que las hice desde el 1 de enero, Eficommerce, ¿cuáles ya me pagó? ¿Cuáles ya me liquidó? Entonces, si aprieto este filtro que se llama liquidación Eficommerce, sí, y le doy a aplicar filtros, me va a decir que de esas 184 guías, 77 guías ya me las pagó. Y si yo quisiera venir a validar eso y saber, vengan, estoy seguro que sí me lo pagó, voy a buscar el número de guía, me voy a ir para el módulo de trazabilidad de dinero, que es el que les dije ahorita, donde detallamos cada centavo que se les entrega o se les quita, y voy a buscar por número de guía. Acá en guía inicial voy a poner ese número y le voy a decir, muéstrame si realmente usted sí me dio esa plata de ese recaudo o qué cosas me cobró digamos, por flete, por comisión bancaria, por cualquier concepto que haya habido. Y vamos a ver si realmente fue. Entonces, miremos que acá me está diciendo, por ejemplo, acá me cobró un servicio de fulfillment de 1,000 pesos. Esto es logística e-commerce. En guía inicial, regálenme un segundito, por favor. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, con esta guía en particular? Esta guía no se envió directamente con Envía, sino que se envió a través de las bodegas que nosotros tenemos ubicadas digamos, en las diferentes ciudades del país, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo único que se le cobró, por ejemplo, por esta guía a ellos? Se le cobró 1,000 pesos de un fulfillment, de un alistamiento, por haber mandado la mercancía a través de las bodegas de nosotros. Digamos que ese es uno de los costos que se cobra cuando se manda desde las otras bodegas. ¿Listo? Entonces vemos que sí se liquidó. Y si yo quisiera saber qué no me han pagado, entonces simplemente coloco liquidación Eficommerce no, le doy a aplicar filtros y él me dice, vea, siento que 7 guías todavía no se las han pagado. Entonces, ¿qué hacen ustedes con esa información? Normalmente nosotros tenemos un tiempo, digamos que la transportadora se demora para enviar de 14 días. Entonces nosotros les decimos a los comercios, si usted despacha una guía, por ejemplo, esta guía la despacharon el 2 de febrero, ¿ya? Y ya está entregada. Si digamos, si ustedes despacharon un paquete el 1 de enero, ya transcurrieron 14 días y aún seguimos sin liquidarles ese recaudo, ustedes nos pueden pasar, simplemente le dan a exportar a Excel a esas guías que ya, digamos, pasaron un tiempo de 14 días y no les hemos dado el dinero, nos pasan ese reporte de Excel y ya nosotros nos comunicamos con la transportadora y velamos porque nos paguen rápido ese recaudo. ¿Ya? Porque si la guía está entregada y ya transcurrió un tiempo de 14 días, que es el tiempo promedio en que pasa, digamos, todo el movimiento logístico de entregar el paquete, de pasar por novedades, de recoger el dinero, de hacer informes, pues Envía nos tiene que colaborar o cualquier transportadora en entregar el recaudo rápido a ustedes. Pero en resumen, en EFI nada se pierde. O sea, en EFI está la trazabilidad de todo. Y si usted dice, Steven, ustedes me ven el recaudo de X guía, está toda la trazabilidad para saber dónde está el dinero, en qué fase está la guía y siempre pues en EFI estará el respaldo de que todo el compromiso y todos los pedidos que ustedes nos manden, siempre se les va a responder por todo. Bueno, otras dos funcionalidades logísticas que son interesantes es el tema del alistamiento, es decir, el picking y packing con que normalmente los comercios que tienen mercancía propia o los proveedores de dropshipping utilizan para mercar. Es decir, que si yo genero todas estas guías, el sistema me va a generar, yo me voy para acá, para la parte de arriba, reporte de análisis de datos, y le digo, tírame un reporte de alistamiento
de toda la mercancía que voy a despachar por esas guías, para que el personal mío logístico se vaya a la bodega y vaya a mercar y a empacar los paquetes. Y mire que esto se hace en un solo clic. Yo no tengo que ponerme acá a generar, digamos, tablas dinámicas que crucen producto contra guía, con una cantidad de cosas, ¿no? Acá el sistema me está diciendo, simplemente vaya a Merck la siguiente información. Vaya a ver que una base de luna se va a vender a este precio y eso corresponde a tal guía. Acá está el número de guía y corresponde a tal número de remisión de venta, a la 1146. Y ya automáticamente la gente, digamos, normalmente los comercios tiran cortes durante el día, 6 de la mañana, 12 del día, 4 de la tarde. Ellos vienen, filtran por las guías que se generaron en ese intervalo de tiempo y en un clic sale el reporte de alistamiento de picking y packing. Y la última funcionalidad que veo que también que se utiliza mucho es el tema de la comunicación automática en el modelo dropshipping. Entonces, si ustedes son distribuidores de dropshipping, es decir que ustedes no tienen la mercancía, entonces ustedes realizan la venta a su cliente final y nunca tienen que comunicarse con el proveedor para decirle, vea, despáchele X producto a tal cliente, a esta dirección, a esta guía, o por un mensaje de WhatsApp. No, no es necesario. EFI se encarga automáticamente de hacer todo el proceso. ¿Listo? Listo, Juan. Esas son como algunas de las funcionalidades logísticas que son como más relevantes. Excelente, Steven. Muy bacano todo lo que nos ofrece EFI. Nosotros desde que empezamos en dropshipping en Colombia venimos siendo muy contundentes en un tema y es la organización de las empresas. Muchas veces la organización ni siquiera es, ven, ya vas a pagar impuestos porque posiblemente no te dan los montos, pero desde el principio sí le decimos a todo el mundo, venga, su comercio electrónico si va a crecer debe ser organizado. Para ese crecimiento es fundamental analizar los datos, como les contaba al principio. La mayoría de los comercios electrónicos solamente se dedican a vender, pero si solo te dedicas a vender es casi que imposible tener la data y la información concreta de lo que tu comercio electrónico te está diciendo. Por eso le hemos solicitado a Steven que previamente bajara la base de datos de un comercio electrónico para que revisemos esa data. Queremos mostrarle por medio de estas funcionalidades cómo nosotros como comercio electrónico lo hacemos, cómo EFI te presta todo ese servicio para que puedas tomar las mejores decisiones en tu comercio electrónico. Entonces, Steven, me gustaría que revisáramos todo el archivo que tienes descargado, cómo funciona esa data, cómo se descarga dentro del sistema para que veamos cuánto se puede demorar un comercio electrónico y cómo se podría analizar. Ese tema, obviamente, pues por tiempo no lo podemos hacer muy completo, pero que cada comercio electrónico entienda hasta dónde puede llegar si tiene todas las funcionalidades que EFI le ofrece. Listo, Juan, regálame un segundo entonces, por favor. Bueno, entonces me voy a ir al sistema, a EFI, me voy a ir a la parte de ventas. Steven, me regalas un segundo. Es que se ha conectado mucha gente después de que empezamos. Les recordamos a todos, vamos a hacer hoy una rifa al final del evento de 3 millones de pesos en premios. Para eso es fundamental que todos tengan en su celular una aplicación para leer código QR, porque es un sistema automático que vamos a utilizar. Entonces, todos los que quieran participar deben tener un escáner de código QR en su celular. Continuamos. Listo. Entonces, digamos, para el tema de sacar data y análisis de data de todas las ventas de nuestro negocio, digamos que una de las formas más fáciles es irnos directamente al tema de las ventas, ¿cierto? Entonces, en EFI no se maneja solo el concepto de guía, sino que también se maneja el concepto de la venta, que obviamente, hablando desde la parte administrativa, es el que va a controlar todo. Es el que me va a controlar la cuenta por cobrar, es el que me va a mover el inventario. Entonces, me voy a la parte de las ventas y le doy arriba donde dice reporte y análisis de datos y me salen 3 funciones. Una función se llama el reporte de conceptos. ¿Qué es el reporte de conceptos? Es un reporte en Excel que me va a sacar el listado de todos los productos que se venden dentro de una venta, ¿cierto? Si una venta tuvo 6 artículos, entonces el reporte de conceptos me va a sacar el listado de los 6 artículos que vendí de forma separada, ¿cierto?
Tengo otros 2 informes, por ejemplo, muy automáticos ahí y que le sirven a uno mucho como empresario, y es, por ejemplo, el resumen de las ventas diarias y mensuales. Por ejemplo, si yo le doy clic acá donde dice reporte de ventas mensuales, veo que, por ejemplo, se genera un listado por mes. Por ejemplo, esto es noviembre, 96 millones, diciembre, 94 millones, enero, 150 millones, febrero ya llevamos 12 millones de pesos de ventas en esta tienda. Y si lo tirara por días, pues de forma automática esos informes ya van a estar ahí sin necesidad de Excel, sin necesidad de tablas dinámicas, esos valores ya van a estar ahí. Si me voy a la parte de producción e inventario, a la parte de artículos y le doy donde dice reporte y análisis de datos, también hay un informe que ya va a estar listo. Yo no lo tengo que bajar a Excel, no le tengo que alimentar nada y se llama el informe de rotación de inventarios. Y lo mismo, tengo unos filtros dinámicos arriba en el cual yo puedo hacer que ese informe sea más dinámico. Por ejemplo, ¿qué me está diciendo acá el sistema? Que la referencia que más yo vendo en esta tienda por lo menos es la Luna LED, por ejemplo. He vendido 2.161 unidades. Pero si yo le digo al sistema, pero es que eso es de toda la vida, yo quiero saber solo, digamos, durante el 2021. Entonces, ¿qué hago? Me voy donde dice fecha desde, le digo, venga, muéstreme rotación de inventarios, pero solo desde el 1 de enero. Y el sistema me dice, bueno, sigue siendo la base Luna la primera en vender, pero desde el 1 de enero hasta acá se han vendido 904 unidades, ¿ya? Esa tienda, por ejemplo, pensaría yo que tiene como una inconsistencia o puede que sobre su manejo lo hagan. Tienen 2 productos que pueden ser, digo yo, pienso físicamente el mismo, pero manejan 2 descripciones diferentes, ¿ya? Y tengo, por ejemplo, tapas para silicona de cocina, nada más se vendieron 3 y ya. Entonces vemos que, por ejemplo, los productos estrella es la base Luna LED, por lo menos en esta tienda. Esta data que acabamos de sacar y todos estos filtros dinámicos son en tiempo real. Clics, filtros, aplicar y ya está. No hay que bajar nada a Excel, no hay que saber tablas dinámicas, no hay que saber nada. Pero si quisiéramos hacer un análisis más profundo, entonces, ¿qué podemos hacer? Nos vamos a notas de remisión de venta, por ejemplo, que es donde está el listado de todas mis ventas, y genero este reporte de conceptos. Me sale una cantidad de columnas de todo lo posible que pueda llegar a tener esa venta. Es donde yo les digo que en EFI nosotros no nos limitamos, no les demos todo, entonces porque podrían llevarse esa información para cualquier sistema. No, esa información es de ustedes y como es de ustedes, tienen derecho a sacar cuánta información quieran. Entonces, antes de bajar al Excel, el sistema me permite inclusive seleccionar qué columnas son de mi interés para el análisis que voy a realizar. Entonces, ustedes pueden decir, no, pues a mí me interesa el cliente al que le vendí, me interesa el producto que le vendí, es decir, la descripción, me interesa de pronto el tema de la cantidad de cuántos productos vendí, el costo, el precio, cualquier cosa que ustedes consideren necesarias, le dan exportar a Excel. Está generando la data de... bueno, por ejemplo, ahí cometí un error y es que no filtré. Entonces tiré una data muy grande. Ahí, por ejemplo, estoy tirando 3.246 ventas que adentro pueden tener muchos detalles, pero aún así digamos que en 15 segundos pues lo genera. ¿Cuál es el ideal antes de generar listados en Excel? Filtremos la información lo máximo que podamos. Por ejemplo, mire que yo no apliqué ningún filtro. Perfectamente pude haberle dicho al sistema, venga, yo voy a analizar enero que apenas pasó, entonces no me tire ventas de toda la vida, tíreme solo las ventas de enero. Y mire estos filtros dinámicos. No me filtre ventas que estén anuladas, filtreme solo ventas que sean vigentes. Tíreme ventas que sí tengan guía de transporte, porque pueden ser que en el sistema hagan una venta, pero por X o Y motivo nunca se despacharon, quedó por ahí la venta en el aire. Entonces yo aplico estos filtros y miremos que el sistema de 3.000 y punta nada más me baja a 2.970. ¿Sí me va a entender? Listo. Abramos el reporte, por ejemplo, de conceptos que acabo de generar. Y vemos que están las columnas que yo le pedí al sistema. Nombre de cliente, descripción del producto, a qué costo normalmente yo lo compro, a qué precio normalmente lo vendo. Y digamos que ya tenemos un ejemplito listo, después de que ya bajé la data, como les acabo de mostrar, de qué cosas uno en Excel podría hacer. Digamos que no hay que ser un Excel muy avanzado para hacer un análisis de estos. Y, por ejemplo, ¿qué tenemos? Por ejemplo, acá tenemos un informe de ventas. Digamos, acá bajamos las ventas de un intervalo de tiempo.
que es este último listado que sale acá y detalla todas las ventas por por información de frecuencia que se hicieron en un intervalo de tiempo. Y en otras páginas vamos a tratar de darle sentido a esa información. ¿Qué es lo primero que estamos analizando, por ejemplo, acá? El tema de la cantidad de unidades que más se venden. Aunque recuerden que ese listado ni siquiera hay que verlo en Excel. Ese listado ya está arriba directamente en EFI para verlo con un clic, ¿cierto? En el listado de rotación de inventarios. Entonces, miren que acá el sistema me está diciendo cuáles son los productos que, por ejemplo, más se mueven. ¿Listo? Inclusive me saca cuál es el valor que se llegó, digamos, a vender de ese producto. ¿Ya? Puede generar alguna gráfica sencillita en Excel, insertar gráfica, digamos, de cantidad con descripción o de valor con descripción. Vamos a sacar, bueno, esto es un gráfico de ahí, gráficos. Vamos a ver, por ejemplo, estados. Entonces, en EFI, obviamente hay todo un control de estados en tiempo real. Podría ver, por ejemplo, de todas las guías que yo tengo, cuál es el porcentaje de los estados de las guías que existen en mi sistema. Veamos que, por ejemplo, de 1.800 guías que maneja esta consulta que se tiró de esa tienda en particular, esta tienda en particular no es la misma del EFI que estamos viendo ahorita, porque vemos que no son los mismos productos, no es la misma cantidad de guías realizadas. En esta tienda puntualmente, de 1.800 guías, 1.600 fueron entregadas, 186 se causaron como devolución. Veamos qué margen. Por ejemplo, acá yo de una vez podría saber cuál es el porcentaje de devoluciones que tiene esta tienda. ¿Qué hago? Divido la cantidad de devolución, dividido el total de guías enviadas, ¿ya? Un 0.1, eso significa un 10% de devoluciones aproximadamente tiene esta tienda. Nosotros en EFI, digamos a modo global, más o menos estamos manejando un porcentaje del 8%. Digamos, mezclando las guías de todas nuestras tiendas, manejamos un porcentaje de devolución del 8%, obviamente con el sistema de contraentrega. Es decir, que vamos a llevarle un paquete a un cliente que no ha pagado. Entonces, eso genera unos porcentajes de devolución altas, a diferencia de cuando ya el cliente pagó el producto, porque si un cliente ya pagó el producto, va a hacer hasta lo imposible, pues, por recibir su producto, si ya lo pagó. ¿Qué otro análisis podríamos hacer? Un análisis de utilidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí lo que estamos viendo es, en ciertos productos, el costo al que nos sale, si aplicamos algún descuento, el precio al que los vendimos y cuál fue nuestra utilidad. Esta parte realmente también la podemos ver en EFI, porque directamente en EFI tenemos un módulo de tesorería donde influyen todo, cualquier peso que entra o sale de la tienda. Esto también depende mucho que funcione, digamos, de la responsabilidad del comercio de realmente meter toda la información. Porque si un comercio utiliza EFI, pero solo alimenta el tema de las guías y realmente no alimenta el ingreso cuando nosotros le consignamos el recaudo, no saca la nómina, no saca los servicios, no saca el arriendo, pues obviamente la información que EFI le va a dar pues no va a ser real. ¿Cuál es el ideal de EFI? Que EFI controle el 100% del dinero y el 100% del inventario que tienen los comercios. Sigamos entonces en nuestro CEL. ¿Qué otra cosa podríamos mirar? Este es un análisis, por ejemplo, de la influencia sobre las ciudades donde más se venden los productos de esta tienda. Entonces vemos que, por ejemplo, ellos venden en Bogotá el 15%, Medellín el 7%, vemos que son las ciudades principales, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Ibagué, y de ahí van bajando en otros porcentajes a ciudades o municipios, digamos, más alejados de Medellín, donde la población pues es más difícil de llegar. ¿Qué otro análisis se podría sacar? Análisis por centros de costos. ¿Qué son los centros de costos? Nosotros dentro de EFI podemos clasificar nuestras ventas para que todo no sea una bulla ahí de ventas y ventas y ventas, porque nuestros comercios pueden, digamos, estar segmentados. Entonces, digamos, yo tengo un e-commerce en el cual vendo por Mercado Libre, vendo por mi página en Shopify, vendo a través de una línea de WhatsApp y con un call center digamos, de unas vendedoras mías, de unas comerciales. Entonces, eso que yo acabo de decir sería muy interesante saber cuál de esos tres grupos está vendiendo, cuánto están vendiendo, cuánto es, digamos, el costo que hay por eso lado. Y, por ejemplo, eso es lo que están sacando acá. Esta tienda, por ejemplo, tiene 3 centros de costos. Uno que es principal, otro que es Sabaneta y otro que es de los vendedores.
saber cuáles son los vendedores que más están vendiendo, si hubo un problema con alguna venta, saber quién fue el vendedor de esa venta y verificar todos los seguimientos que hizo en el CRM sobre ese cliente. Y ese es el último informe. Acá vemos, por ejemplo, que Camilo Caro es el mejor, digamos, vendedor que ellos, simple informe que se llama reporte de conceptos de las ventas. Entonces, EFI me baja una cantidad de información y yo en Excel me armo cuánta cosa yo quiero.